Qué drama, ¿verdad? Realmente, ¿cuánto puede hablar una imagen? A veces sin palabras o con palabras, pero cómo el Señor está apuntando a nuestro corazón. ¿Qué les parece si oramos, aquietamos nuestro corazón para recibir la palabra de Dios? Bendito Señor, gracias por tu misericordia y tu paciencia para con nosotras. Gracias porque sabemos que no somos una obra terminada, pero gracias porque tú no nos dejas, porque siempre, siempre estás pendiente de nosotros, porque no nos dejas equivocarnos mucho, porque estás interesado en nuestras actitudes, porque quiere que te honremos. Padre, que realmente podamos honrar a Cristo, que podamos reflejar a Él. Y gracias te damos por esta oportunidad de poder escuchar y también poder aprender de lo que tú aborreces para poder alejarlo de nuestras vidas. Señor, si tú no lo aceptas, nosotras tampoco tendríamos que aceptarlo. Por eso, Señor, habla a nuestro corazón, pero que podamos ser sinceras delante tuyo para que podamos tener, Señor, la sabiduría de poder andar en tus palabras. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Bueno, me preguntaba entonces, como dice ahí, ¿por qué Dios está interesado en las actitudes de mi corazón? ¿Verdad? Entonces, como habíamos visto, que algún día yo estaba pensando para mí, esto que comparto con ustedes como reflexiones para mi propia vida, porque estoy estudiando estos temas, y digo, bueno, algún día terminará su obra en mí. Hace mucho que camino con el Señor, hace mucho que el Señor empezó a tratar conmigo, pero pienso, siempre está tratando conmigo, siempre está sacando cosas, algún día terminará su obra. Bueno, yo creo que sí. Dice en 1 Juan 3:2, y dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Qué lindo que un día seremos obra terminada. Qué lindo que este tiempo que estamos en esta tierra, el Señor nos está perfeccionando. Pero un día Él terminará la obra. Y dice Filipenses 1:6 que el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta el día que Él nos viene a buscar. Entonces no somos obra terminada, pero eso no es excusa, porque una vez leí allá en Los Ángeles un carro que iba delante mío y tenía atrás un gran sticker y decía, ténganme paciencia, no soy una obra terminada. ¿Qué quiere decir? Puedo hacer lo que quiera, ténganme paciencia, estoy en construcción todavía. ¿Saben qué? No es excusa para que nos portemos como nos queremos portar, porque no somos obra terminada, porque no somos una obra terminada. El Señor está perfeccionándonos para ser una obra terminada. Entonces algún día el Señor me presentará, y es algo que no tenía presente decírselo, pero me encanta, un texto que está en Judas, la carta de Judas, y es uno de los últimos versículos, y dice, y aquel que es poderoso, estoy leyendo, es el único capítulo que tiene, versículo 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin manchas delante de su gloria con gran alegría. Un día el Señor va a presentarme como una obra terminada, con gran alegría, como un trofeo. Esto es lo que yo salvé, esto es lo que conseguí, esto es lo que hice. Con gran alegría. ¿Vale la pena empezar aquí en la tierra? Claro que vale la pena. ¿Vale la pena hacer las cosas que el Señor quiere que yo haga? Claro que valga la pena. Y me estoy otra vez refiriendo a aquellas que han entrado aquí, que todavía no son del Señor. Chicas, mujeres, sí vale la pena. Hace desde los 8 años que conocí a Cristo, yo tenía 8 años, conocí a Cristo como mi Salvador y les aseguro que no hubo un solo día que me arrepentí de haberlo conocido. No soy la obra terminada todavía, no, porque el Señor está perfeccionando, pero el Señor no me deja. ¿Me ha roto muchas veces los papeles que yo le presentaba? Sí, porque mis planes no eran los planes de Él. Le doy gracias a Él por eso. Pero el Señor es
es fiel. El Señor dice que es galardonador. Él premiará a aquel cuya fidelidad es demostrada aquí en la tierra. Vale la pena caminar con Cristo. El mundo no tiene nada que ofrecerle, chicas. Allí afuera es destrucción. Puede haber luces de colores, muchas luces de colores, pero atrás no hay nada. Son solamente luces de colores. Solamente el dulce está al principio y después hay un amargo destino de infierno. Por eso, si todavía no conoces a Cristo, mi invitación, mejor dicho, la invitación de Cristo es ven a Él, porque Él te puede dar vida eterna. Yo soy un camino indicador que dice Cristo. No hay otro camino, solamente Él. Cristo es el que salva. No es la iglesia, no soy yo, no son los pastores, es Cristo el que salva. Por eso ven a Cristo. No te digo que cambies de religión, te digo, ven a Cristo. No es la religión que salva. Ven a Cristo y vas a ver que toda tu vida va a tener sentido. No te digo se va a solucionar los problemas, no. No te estoy ofreciendo prosperidad ni nada que se va a solucionar todos los problemas y de aquí no vas a tener nunca más nada. No. Pero vas a tener a Cristo y teniendo a Cristo lo tienes todo. Lo tienes todo. Y los amén que han dicho han experimentado, ¿no es verdad? Todas las que han experimentado digan amén. Es la fidelidad de Dios, no son mis palabras. No son mis palabras. Cristo es fiel. Y Él en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de las dificultades, nos ampara bajo sus alas y nos hace sentir protegida. ¿Se acuerdan el Salmo 91? Muchos lo toman mal, pero dice debajo de sus alas. ¿Y cuando la gallina pone sus polluelos debajo de sus alas? Cuando viene el peligro. No quiere decir que no vengan peligros, pero hay un lugar seguro donde ir, debajo de las alas del gran protector. De ahí no nos mueven, ¿sí? Entonces seguimos. Entonces, no somos una obra terminada, pero el Señor nos ha dicho que un día, sí, Él terminará la obra. Dios comenzó una obra en mí y Él la sigue perfeccionando, eso lo vimos, ¿verdad? Como no soy una obra terminada, sigue señalándome cosas que debo cambiar. Recuerda, cosas que están obstruyendo mis arterias, que se están endureciendo y que no me dejan crecer espiritualmente, ni me dejan... Cuando uno no crece espiritualmente, pierde el gozo, no pierde la salvación. El que es salvo para siempre, definitivamente. Pero sí se pierde el gozo de la comunión íntima con Dios. Por eso es tan bueno limpiarme de todo aquello que estorba. Entonces, hay debo cambiar, de las actitudes nace nuestra conducta. Recuerden que eso lo vimos, ¿no? Las actitudes nace la conducta que yo tengo. Por lo tanto, dice Juan 15:1-5, y eso quisiera que estemos reflexionando un poquitito. Dice, yo soy la vid verdadera, dijo el Señor Jesús. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Fíjense que somos pámpanos, ahora vemos el pámpano. No somos el fruto, somos pámpanos, ¿ok? No somos la vid, somos pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. El fruto es el producto, ¿verdad? Porque separados de mí, nada podemos hacer. Fíjense lo que dice el versículo 3. Limpios que estamos por la palabra. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Hemos sido limpiados cuando oímos el Evangelio. Cuando escuchamos el Evangelio, ¿qué Evangelio que es? Las buenas nuevas de salvación. ¿Se acuerdan cuando nació Jesús? Y dijeron los ángeles, he aquí os doy nuevas, ¿qué? De gran gozo. ¿Cuál era las nuevas? Las buenas nuevas. ¿Cuál era el Evangelio que les venía a decir? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Esas son las buenas nuevas. Tenemos un Salvador. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio, las buenas nuevas. Y dice, y limpios por la palabra, salvo sí
Versículo 2, como consecuencia, porque somos salvos, lleva fruto. Después vamos a ver el fruto, pero ahora, lleva fruto. Una consecuencia de estar limpios por la palabra, cuando creemos en Cristo como nuestro Salvador, nos limpia, porque dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Por lo tanto, estamos limpios y vamos a llevar fruto. Una consecuencia de estar limpio es llevar fruto, ¿verdad? Pero llama la atención porque fíjense que el versículo 2 dice, pero, seguimos con el versículo 2, lo limpia, ¿para qué? Fíjense, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya estaba llevando fruto, pero con el fruto había muchas otras cosas que obstruían el fruto. Esas otras cosas son cosas, ramas secas, muchas hojas. Hay veces que la vid crea muchas hojas y no tiene fruto. ¿Por qué? Porque el pámpano no está completamente limpio. Entonces, ¿qué hace? Lo va a podar. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Pero el Señor lo limpia para que lleve más fruto. Y si continuamente somos sensibles a su voz, a su limpieza, entonces fíjense lo que el versículo 5, si obedece su palabra, ¿qué hace? Lleva el que permanece a mí, ¿qué quiere decir? Permanecer continuamente, obedeciendo la palabra de Dios, y yo en él, eso lo tenemos, él viene en mí, yo tengo que permanecer en él. Este lleva, ¿qué? Mucho fruto. ¿Cómo quiere ser usted? Un pámpano que tiene una uvita ahí media caída y fea y que está toda descolorida, llena de hojas, ramas secas y que no sirve. ¿O quiere ser un pámpano? Y ya vamos a ver, con rozagante, con una foto. Bueno, ¿qué hace el Señor? Lo poda, lo limpia para que lleve mucho fruto. Fíjense la figura. Ahí van a ver lo que está el pámpano, lo que sostiene ese palito que ahí le puse, se dan cuenta que puse ahí, que es el pámpano. Lo saqué de una figura en español, por eso le ponen otro nombre, pero después yo lo agregué pámpano para que sepa que ese palito que sostiene la vid, ese es el pámpano, eso somos nosotros. A veces cuando decimos pámpano nos creemos la gran cosa, somos el palito nomás. Somos el palito. Pero ¿qué importancia tiene el palito? Porque si ese palito no está sujeto a la vid, no lleva fruto. No le sale del tronco el fruto, sale del palito. Entonces lo importante es que miremos que ese palito esté permaneciendo. Otra vez más, las que no son del Señor todavía, las que no tienen a Cristo como su Salvador, no están metidas en la vid, todavía no están injertadas en la vid, no están puestas en la vid. Por lo tanto, pueden tener frutos ficticios. Imagínense que si yo a una vid le pongo uvas de plástico. Así muchas veces es la vida de mucha gente. Quiere aparentar, pero no sirve para nada porque no es fruto, no es jugoso, no se puede comer, no sirve. Nada más que para la vista. ¡Ay, qué vistosa! Y nada más. Como la chica esta que vimos acá, que la impiedad, que la pobre peregrina me la tenía mal. Y porque era vistosa, pero ¿cómo termina? No es auténtica, no es. Entonces para ser auténtica, tenemos que estar injertada en la vid. La única manera es cuando reconocemos que Cristo es nuestro Salvador. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Por eso es que no hay religión, no hay nada que nos pueda salvar, sino Cristo. Y nos dejamos limpiar por el labrador, porque dice, yo soy la vid, mi padre es el labrador. ¿Y qué hace el padre con la vid que no da fruto, que empieza a crecer con hojas y demás? Empieza a podar. A la vid le debe gustar que lo poden, lo limpien. Yo creo que no, porque con la tijera se lo hacen, ¿vieron? Sin embargo, produce fruto. Y miren ustedes, el fruto, bueno, ahí se lo puse tarde, el pámpano. Ahí está, yo soy la vid, vosotros lo recuerdan. Y nos recuerda que no somos vides, no tenemos vida en nosotras mismas, sino en Cristo. Somos pámpanos, las ramas es parte de la vid que lleva fruto. Y entonces, para que lleve fruto, tiene que estar unido a la vid. Separados de mí, nada podéis hacer, dijo el Señor. Entonces, ahí está una vid
con fruto. ¿Le gustaría ser así? ¿O le gustaría ser con las uvitas? Hay cosas que obstruyen nuestras vidas. Hay cosas y que no dejan que nosotros llevemos fruto. Ahora, ¿cuál es el fruto que el Señor quiere que demos? ¿Cuál es el fruto? Bueno, la Biblia habla muchas cosas de fruto, ¿no? Llevar almas para Cristo es fruto, frutos de labios que honran su nombre. Pero el fruto al que podemos apelar acá, ¿cuál fruto? Es el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, ¿cuál es esa? Si yo leo todo eso, ¿no? Puedo leer todo lo que dice ahí. Mas el fruto del Espíritu es, y puedo leer todo todas las características. ¿Ves? Ya lo leí, entonces vamos rápido. Mansedumbre, templanza. Y claro, hay algunas cosas de ese, a mí me faltan algunas, ¿no? Las tenemos todas, que no la usemos otra cosa, porque el fruto no dice los frutos y no se pueden escoger. Hoy me voy a vestir de gozo. ¡Qué bien! Hay gozo. Mañana voy a ser pacífica. No, es todo, el fruto es todo. Ahora, yo tengo que manifestarlo en mi vida. Ese es el fruto que Dios quiere. ¿Por qué? Porque si yo tengo esas características, fíjense que es la definición del carácter de Cristo. ¿A quién voy a reflejar? A Cristo. ¿Qué se va a ver en mí si yo tomo toda esa característica y se reflejan en mi vida? ¿Voy a reflejar a Cristo? A veces pensamos que reflejar a Cristo es algo más místico. Poner cara de santa y no vestirse de oscuro porque hoy soy celestial. Y no me perturbe. No, no, no. El Señor comía con los pecadores, por los publicanos y pecadores. El Señor tomaba a los niños, estaba con la gente. No es eso, es el carácter. Mostrar el carácter de Cristo. Ese es el fruto. ¿Quieres ser espiritual? Muestra el carácter de Cristo. Muestra el carácter de Cristo. Eso es lo que tiene. ¿Cuál es el carácter de Cristo? El fruto del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Pues podar lo que no sirve. Podar, sacar de mi vida las cosas que no sirven. Entonces, la finalidad es entonces que nos parezcamos cada vez más a Cristo. ¿Nos parecemos a Cristo? Bueno, tratamos, ¿verdad? Pero a veces qué lejos estamos del modelo. Pero sin embargo, fíjense que esa es la meta. Miren lo que dice Romanos 8, 28 y 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cuál es la meta? Que nos parezcamos a Cristo. Esa es la meta. Es por eso que necesitamos ser limpiados, porque no hacemos. Pero junto con el fruto, como crecen otras cosas que impiden que dé buen fruto, el labrador está podando, así nuestro Padre está tan interesado que Él poda cosas para que podamos llevar fruto, más fruto y mucho fruto. Mucho fruto es que se conozca, se vea en mí, se refleje en mí más el carácter de Cristo. Porque junto con el carácter de Cristo voy a tener todas esas cualidades que dice que... Y ya lo tengo. Miren, lo hermoso de todo esto, lo hermoso del Evangelio, es que Cristo nos ha dado todo. Nos ha dado la salvación, la redención, nos cambió de destino, ahora vamos al cielo. Nos ha dado la justificación, somos justos delante de Dios. Nos dio, ahora puedo llegar ante la presencia de Dios, puedo orar con Dios libremente. Nos dio todo. Y más. Puso en nosotros, dentro nuestro, el carácter de Cristo. ¿Por qué no lo reflejamos? Porque hay muchas cosas que impiden que se podamos reflejar eso. Como la impiedad era uno, y ahora vamos a ver el otro. Necesitamos ser limpiados de esas cosas. No ser salvos de nuevo, ya somos salvos para siempre. Pero si somos creyentes necesitamos ser limpiados de todas esas cosas. Entonces, vamos a ver ahora algo que necesita ser podado. Orgullo. No me hablen a mí, yo soy muy humilde. Si dice que es humilde, ya es orgullosa. Si dice que no tiene orgullo, ya es orgullosa. No, si no la pegamos una. Entonces, ¿qué digan? ¿Qué decimos? Ahora, ¿qué dice el diccionario? Común, el diccionario. ¿Qué dice lo que es el orgullo? Bueno, diccionario dice arrogancia, vanidad, exceso de estima propia. Qué interesante, porque todos están ahora con la estima propia. Te tienes que amar más de lo que nos amamos.
Es una pregunta, es más de lo que nos amamos. Porque yo de lo que veo, cuando vamos al mercado, no vamos a tomar el tomate más podrido, ¿verdad? Ay, no, es que yo no me merezco nada, soy tan humilde que yo con este podrido esto es lo que merezco. Vamos a buscar el mejor, ¿o no? Si vamos a una tienda y vamos a comprar algo, por ejemplo, yo fui a la tienda y había una blusa que me gustaba, pero estaba rota. Y bueno, yo soy tan humilde, me voy a agarrar la blusa rota porque no me merezco otra cosa. Pues no, está rota. ¿Cómo que no es que no tenés estima propia? ¿Por qué no nos ponemos lo peor? ¿Se dan cuenta qué sutil que es todo? No tenemos demasiada estima propia, no necesitamos más. Por eso el Señor dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. De la misma manera que quieres lo mejor para ti, desea para tu prójimo lo mejor para él. Eso es. Eso es lo que el Señor mandó, ¿no? Que tienes que amarte primero para poder amar a los demás. No, ya tengo demasiado, me amo. Entonces, tengo que bajarle, ¿no? Entonces, definición, el orgulloso es aquel que tiene un alto concepto de sí mismo y confía en todo lo que hace porque tiene la certeza de que puede hacer todo bien y que no hay nadie mejor que él. Y voy a decir algo que a lo mejor voy a pisar algún callo. ¿Qué quiere decir? Que le va a doler. Me voy a referir a las orgullosamente que dicen perfeccionistas. Es que yo me gusta la perfección, todo tiene que ser perfecto, yo soy perfeccionista y así tiene a todo el mundo porque tiene que ser perfeccionista. Cuidado, el perfeccionismo es una manera de orgullo. ¿Por qué? Porque habla de mí. Quiero que me vean a mí de lo que yo soy, entonces tengo a todo el mundo porque tiene que ser perfecto. Y no tolero imperfecciones porque soy perfeccionista. Cuidado a las perfeccionistas. No quiere decir que seamos abandonados y hagamos las cosas mal. No. Me estoy hablando de aquello de los extremos, que no toleramos nada que sea imperfecto. Cuidado porque dice Jeremías que el corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? A veces bajo el manto de que quiero hacer todas las cosas bien, está escondido el hecho quiero que me vean que hago todas las cosas bien. Eso es orgullo. ¿Se dan cuenta? Entonces, es lo que dicen algunos, pero termino con ese primero. Arrogancia, vanidad, de estima propia, satisfacción personal que se experimenta por algo propio o relativo a uno mismo y que se considera valioso. Estoy mirando mis talentos, cómo decoro, cómo hago esto y yo tengo el mejor gusto y entonces desprecio todo lo demás, ¿no? El orgulloso es aquel que tiene un alto concepto de sí mismo y confía en todo lo que hace, porque creo que ya lo puse eso, porque tiene la certeza de que puede hacer todo bien y que no hay nadie mejor que él. Ahora, lo que dicen los que saben, ¿no? Aquellos que saben, que están siempre equivocados, pero ellos dicen que saben. Lo que dicen, merecemos darnos palmaditas en la espalda por cosas que hemos hecho bien. Dice, le leo lo que dice acá. El orgullo, esto lo copié de uno de esos que saben, ¿ok? De lo que le copié de los que saben. Como yo no sé, copié a los que saben, pero no porque está en contra de lo que dice la palabra. El orgullo nos permite valorarnos a nosotros, a los que somos capaces de construir, a nuestras acciones y experiencias, a nuestros propios logros, así como también los logros y acciones. Nada de negativo recae en compartir nuestros éxitos y esfuerzo con las otras personas. Merecemos darnos palmaditas a la espalda cuando hicimos las cosas bien o pusimos todo nuestro empeño en lograrlo. Desde el punto de vista de la ciencia, el no darnos permiso para ser orgullosos es arrebatarnos la oportunidad de valorarnos. Recibir halagos por nuestra labor o por cualquier otra actividad positiva que poseemos es algo hermoso. Debemos recibir con abrazos abiertos a las personas que nos valoran y también aprender a valorarnos a nosotros. Siéntete orgulloso de ti. No temas aventurarte en la hermosa experiencia de amarte a ti mismo. Ok, eso es lo que dicen los que saben. Por lo tanto, darnos palmadita a la espalda
El no darnos permiso para ser orgullosos es arrebatarnos la oportunidad de valorarnos y tenemos que sentirnos orgullosos de nosotras mismas. ¿Por qué? Porque es la experiencia de amarnos a nosotras mismas. Ok, esto es lo que dicen los que saben. Pero vamos a ver lo que dice el que sabe más que todo, que es Dios, ¿verdad? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la Biblia? Romanos 12:13. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Estima? ¿Alta estima? Sino que piense de sí con cordura. Una traducción dice, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. ¿Vieron que muchas veces le ponemos nos adornamos demasiado? Lo que hacemos, lo que decimos, lo que somos, lo que tenemos, ¿no? Entonces, realmente Dios está en contra de todo lo que dicen los que saben. Ninguno se crea mejor que los demás, es lo que te está diciendo Dios. Pensar con cordura es con sano juicio, no creernos mejor que otros. No pensar más alto, creerse más de lo que es. Eso es. Y vamos a ver entonces, para ejemplificar esto, un relato que el mismo el Señor Jesús contó. Porque al contrario de no pensar alto, creerme más de lo que soy, tengo que pensar bajo, digamos. Creer que mi hermana, tratar a mi hermana como superior a mí misma. Pero ¿qué si yo tengo más estudio? Y yo digo, como persona, el tener más estudio me hace superior a ella. ¿Y qué si yo me he visto mejor que ella? El tener dinero y posibilidad de comprar, ¿me hace superior a la otra? Es para ver. Estamos hablando de personas, no estamos hablando de tener. Desgraciadamente en este mundo hemos invertido las cosas. Se valora por lo que se tiene y no por lo que es. Dime cuántos títulos tienes, cuánto dinero tienes en el banco, qué coche de modelo tienes o de qué año tienes, dónde vive, porque ahora me enteré de que hay, no sé si en Tegucigalpa también, pero en San Pedro hay la vía del tren, ¿cómo era el asunto? Que divide una cosa con la otra. Ya me enteré de todo lo que pasa. Entonces cuando uno dice, vive del otro lado. Yo vivo de este lado. No sé acá en Tegucigalpa porque todavía no conozco. Pero ¿qué? ¿Eso lo hace mejor persona? ¿Se dan cuenta? Valoramos lo que... Estamos tan metidas en este mundo que estamos valorando lo que la persona tiene, no lo que la persona es. Por eso, madres, inculquen a sus hijos los valores, que sepan que valen por lo que es, no por lo que tienen. No porque tienen los tenis de último, más caro y de la última marca, van a ser mejores personas. Cuiden su actitud de corazón, pero cuiden la actitud de corazón de los demás. Pero vamos al relato que hizo el Señor para ver cómo el Señor valora las cosas. Yo creo que ahí vamos a ver bien lo que estamos hablando. Y vamos a ver el relato en Lucas 18, del 9 al 14. Y dice... Fíjense cómo empieza. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban, lo tenían como desprecio, menospreciaban, lo veían y no vale. A los otros dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, y oraba consigo mismo de esta manera. Fíjense, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, porque acuérdense que había un publicano, ya vamos a explicar. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun lanzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio de mi pecador. Ahora, vamos a ver, pongamos atención entonces, ¿qué originó esta parábola? Lo que originó el relato, ¿qué es? ¿Qué fue? Versículo 9.
a unos que confiaban en sí mismos como justos, menospreciando a los demás. Podemos decir a unos que eran orgullosos, ¿no? Que se creían los mejores y que eran los más de la sociedad y despreciaban a todos los demás. Entonces eso originó. Se creían mejores que los demás. Filipenses 2, 3, 4 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los demás. El Señor inspiró a Pablo, el Espíritu Santo, para hablar, para describir cómo es la vida que tiene que reinar dentro de una iglesia y la vida que tiene que reinar, en final, en todo lugar. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a los demás, a los otros. Esto que el Señor le dirigió la parábola no estaba cumpliendo con esto. Ellos se valoraban y menospreciaban a los demás. ¿Se dan cuenta? Al revés. Los valores del hombre son diferentes a los valores de Dios. La matemática del hombre no es la matemática del cielo. Entonces, por eso el Señor viene a establecer cuáles son los principios del reino de los cielos. En el reino de los cielos, ¿quiénes son los que entran? Los humildes de corazón, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, los pobres en espíritu, los que reconocen, quiere decir los humildes. Esos son los que entran al reino de los cielos. ¿Cómo hablamos del reino del mundo? Los que tienen, los famosos, los ricos, los que brillan por lo que tienen y no por lo que son. ¿Se dan cuenta que es tan diferente? Pero como nosotros somos hijas de Dios, estamos en el reino de Dios, tenemos que tener los mismos valores del reino de Dios. Entonces, el Señor, como se dirigía a esto, del versículo 9, que se creían mejores que otros, el Señor le enseñó una gran lección. Entonces, para entender, estimando, bueno, eso es lo que les dije, ellos en cambio despreciaban a los demás, es la diferencia. Entonces, la gran lección del Señor Jesús. Explicaciones de algunas palabras para poder entender. Primero vamos a ver lo que es parábola. Parábola es una historia terrenal con un significado celestial. Sería, en griego la palabra es poner las cosas a la par. Esa es la palabra parábola, es poner una cosa a la par de otra. Entonces, toman un ejemplo de acá de la tierra. ¿Se acuerdan del Señor? Un sembrador salió a sembrar. Todos entendían, porque eran agricultores, que era que un sembrador salió a sembrar. Sabían lo que era un sembrador, sabían lo que era la semilla y sabían que había diferentes clases de terreno, ¿verdad? Cuando hablaba del pastor, había 100 ovejas y se perdió una ovejita y el pastor, bueno, hablaba a los pastores, todos sabían lo que era el mundo pastoril, que si una oveja se perdía la tenían que ir a buscar y el Señor ejemplificaba. Y lo mismo contó esto para ejemplificar una gran verdad celestial, que no eran los ricos y famosos que entraban al cielo, y no eran aquellos que se hacían palmaditas en la espalda lo que entraban al cielo. Entonces, pero vemos la otra palabra. ¿Me ayudan a cambiar, por favor? Porque esto está. Bueno, poner las cosas a la par, comparar, es una forma de enseñanza, el Señor la usó muchísimo esto, y es ilustraciones de las que se pueden obtener lecciones morales y espirituales, lo que explican, ¿no? Pero a mí me encanta porque el Señor hace las cosas, verdades espirituales tan profundas con cosas simples de todos los días, ¿no? Y el Señor contó esto. Entonces, ¿cuáles eran los personajes? Bueno, habla de que era un fariseo. ¿Qué era un fariseo? Bueno, la palabra fariseo quiere decir separado. Y realmente eran separados de la sociedad porque ellos eran los mejores. Los mejores. Los fariseos se creían que eran los mejores. Muy respetados por el pueblo, porque ahí era el fariseo. Casi siempre pertenecían al Sanedrín, que era donde era la corte judicial de ellos. Celosos en guardar la ley y las tradiciones, pero celosos por demás. Tenían 248 preceptos
más 365 prohibiciones. En total eran 613 leyes que se habían inventado y que le habían agregado a la ley que Dios le había dado. Imagínense quién podía cumplir todo esto. Pues era muy difícil, ¿verdad? Por eso el Señor Jesús mismo dijo, sabían mucho, pero practicaban poco. Ellos sabían mucho. Porque juzgaban a todos. Si no cumplían las 613, juzgaban. Pero ellos, miren lo que dijo el Señor de ellos. Mateo 32:5. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. El Señor que escudriña los corazones veía detrás de la fachada de tanta religiosidad una falsedad. Increíble, ¿no? El Señor te ve, querida, me ve las intenciones de mi corazón, ve cómo yo hago las cosas y por qué las hago y para qué las hago. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado con lo que hacemos. Así que este era el fariseo, pero también ahora vamos al publicano. Publicanos. Estos eran cobradores de impuestos. Eran los cobradores de impuestos. ¿A quién quieren los cobradores de impuestos? Ellos menos. Porque cada vez que pagaban los impuestos era para Roma, estaban diciendo somos dependientes de Roma y a ellos no les gustaba para nada. Pero para colmo, que eran cobradores de impuestos, también eran odiados por la gente, por eso mismo, porque eran vendidos al imperio y cobraban impuestos para un país invasor, Roma, y también cobraban de más haciéndose ricos. La gran parte de los publicanos eran ricos. Eran muy odiados. ¿Por qué? Porque robaban. Se hacían la riqueza robando. Si decía el emperador, paguen 1.000 lempiras de impuestos, pues yo le cobraban 10.000, las 9 me las agarro yo. Yo cumplo con el gobierno y se las doy. Pero con lo otro me lo agarro. Entonces, eran muy ricos. Eran muy ricos. No, si ahora no cambió mucho la cosa, ¿no? Entonces, quiere decir que acusados de no ser muy religiosos, porque ellos que van a ser religiosos, o sea que no había nada que lo atara. Entonces, ahora vemos que el contraste, a ver el contraste que había. Los dos extremos de la sociedad entraron al templo, y entraron al mismo templo, los dos extremos de la sociedad. Fariseo respetado, publicano odiado, ahí estaba. Los dos van al templo a orar. El Señor mira las actitudes del corazón. El Señor mira las actitudes del corazón. Por eso es importante prestar atención. ¿Qué es lo que el Señor ve en ellos? Ahora, ¿qué ve? ¿Qué ve el Señor? El fariseo. A ver el fariseo. Vamos a ver. Ora consigo mismo. Me llama tanto la atención. Ora consigo mismo. A pesar de que dice Dios, pero él se está diciendo a sí mismo. Quiere decir que esa oración no pasó ni al techo. Ora consigo mismo. ¿Y qué hace este que ora consigo mismo? Bueno, se está dando palmadita en la espalda. Se está dando palmadita en la espalda. Agradece a Dios por lo que no es. ¿Qué no es? No, ladrones, no soy ladrón, dice. Ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano. Y yo me imagino el tonito de voz que le habrá dicho, ¿no? Y el gestito. Señor, la verdad vine a ti, soy una joyita, mira este otro. Tienes suerte, Señor, de que yo vengo al templo, porque yo soy... es un orgullo para ti tenerme a mí acá. En cambio, mira este. Actitudes del corazón. ¿Y cuántas veces actuamos de la misma manera, no es cierto? Cuidado con el orgullo moral, incluso de creerse mejor que los otros. Yo soy mejor que todo el vecindario. Mi casa es la más limpia. Mi vereda está siempre impecable. Siempre saco los yuyitos para que nadie diga nada. Y soy la mejor, si no, fíjense. Sin embargo, ¿cuál es la actitud que tenemos en el corazón?
Estamos inclusive hasta a veces moralmente haciendo la diferencia. ¿Qué diferencia que tenía a otro fariseo? A otro fariseo. Diferente a otro fariseo, también Pablo era un fariseo. Pero miren lo que dice 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo podía enorgullecerse mucho más que este fariseo. Era quizás más instruido que el fariseo. Quizás tenía más, porque era ciudadano romano y tenía mucho más estudio, porque sabía muchísimas más idiomas. Porque sabía el latín, salía el hebreo, salía el griego. Era mucho más instruido. Sin embargo, ¿cómo llegó al Señor? Soy el primero de los pecadores. Así tenemos que llegar ante el Señor. Cada vez que nos agarre el orgullo, querida, miremos la cruz de Cristo. Eso le costamos a Cristo. Si somos salvos por la cruz de Cristo, miremos esa cruz y va a ver cómo se nos va el orgullo. ¿Qué costé yo? La sangre de Jesucristo. Y Él murió y cargó el pecado, mi pecado. Y la ira que yo merecía fue cargada sobre Cristo. ¿Orgullo de qué? ¿Orgullo de mi pecado? ¿Orgullo de que fue mi pecado que lo clavó a mi Señor en la cruz? ¿Se dan cuenta que no hay lugar para el orgullo? Pero seguimos. Vamos a ver ahora el publicano. No, seguimos con el fariseo. Vio también en él excelentes disciplinas espirituales, como que se hizo un examen a sí mismo, ¿no? Y dice, ayuno 2 veces a la semana. Orgullo espiritual acá tenía. Hacía más de lo que debía hacer. Y fíjense si a veces no nos parecemos. Ayuno 2 veces a la semana. Bueno, el judío ayunaba 1 vez al año. Él 2 veces a la semana. ¡Wow! Era muy espiritual, según él. Los judíos ayudaban 1 vez al año. Fíjense, yo voy a todas las reuniones y no me falto ni una. Aunque llueve, truene, esté inundado, yo voy. Se cortó la luz, también voy. Porque yo ahí estoy. ¿Orgullo espiritual? Doy diezmos de todo, hasta las hierbas de las macetas, porque fíjense lo que dice Mateo 22:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, esas hierbas que crecían en las macetas, le tenían que dar el diezmo de eso. Y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces, se creía muy justo porque era muy religioso. Hacía. ¿Cuál era la actitud de su corazón? ¿Cuál era la actitud? Tus méritos, religión. Hacer es religión. No quiere decir que no tenemos que hacer, claro, pero con una actitud correcta, no para hacerme ver, porque ellos eran así, se hacían ver con esto. Pablo dijo que otro fariseo, ¿recuerdan? Y 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo sabía que todo lo que hacía no era por su inteligencia, ni por sus esfuerzos, ni por su capacidad, que la tenía mucha, ni por sus estudios, que lo tenía mucho, sino era por la gracia de Dios. Querida, tenemos que reconocer eso. Si hacemos algo bien, es por la gracia de Dios. Como dice un texto que yo siempre digo que es como una bofetada al orgullo. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿de qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Todo lo que tenemos es del Señor. ¿De qué nos vamos a gloriar? Tenemos que reconocer que si algo bueno, no es para decir, chicas, no entremos tampoco en la falsa humildad, ¿ok? Ay, qué bien que te salió ese pastel. Ay, no, yo no sé cocinar. Dentro yo sé que estaba rico. Ay, pero yo no sé cocinar. No. Sí, qué bueno que le gustó. Puedo contestar. Qué bueno que le gustó. La verdad que sí, salió bien. ¿Y después qué? Gracias, Señor, porque me diste la habilidad para cocinar. Porque viene por de ti. Yo si no sabría. Viene de ti. ¿Se dan cuenta? En todos los órdenes lo mismo. Demos las flores al que las flores se merece. Al Señor.
pero aceptémosla. Si es verdad que nos salió rico, pues reconozcamos. No es mía, es del Señor. Gracias, Señor. Entonces, todo lo que hacemos es por la gracia de Dios y por lo que Él nos ha dado. Entonces, en cambio el publicano, dice que más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios sé propicio a mi pecador. ¿Qué pasó con el publicano? Se quedó lejos, no se atrevía a acercarse al altar allí donde estaba el fariseo. No se atrevía a acercarse, se quedó de lejos. ¿Y qué hizo? Con los ojos bajos no se consideraba digno. Dice que se golpea el pecho. Ese era el profundo dolor de haber pecado. Era muy de los judíos golpearse el pecho para expresar el dolor. Se golpeaba el pecho por el dolor, profundo dolor de haber pecado. Tus palabras, sé propicio, soy pecador. Mírame con agrado. Yo soy pecador, no merezco, pero soy pecador. Sé propicio. Pido tu misericordia. Pido tu gracia. Clama por salvación. Él no se merecía nada. Él clama, pide por favor. Sé propicio. Ahora, dependía de la gracia de Dios, como tendremos que depender nosotros. El resultado, los dos se fueron a la casa, ya se dejaron el templo. Ahora, ¿cuál fue el resultado? Los dos se fueron a la casa. ¿Y cómo salieron? ¿Cómo llegaron a la casa? Bueno, el publicano regresó justificado. Dice, leemos el último versículo que no le había leído. Perdón. Dice, os digo, versículo 14 de lo que estábamos leyendo, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, descendió a su casa, el publicano regresó declarado justo y justo delante de Dios. El que se creía miserable pecador, que no era digno de levantar su mirada, ahora estaba justo delante de Dios. Dios lo había declarado justo. ¡Qué importancia! El otro, el que se creía justo. El otro que se creía justo. El fariseo regresó tal como fue el templo. De la misma manera. No había cambio. Orgulloso y justo en su propia opinión. Yo. Regresó tal cual fue. Pero el otro salió justificado. ¡Qué tragedia! Haber estado tan cerca de Dios y en vez de ver la justicia de Dios y clamar por la justicia de Dios, se fue enorgullecido de su propia justicia. Yo soy mejor que los demás. Qué triste, ¿verdad? Qué tragedia. Su orgullo lo alejó de Dios y esa es la mayor tragedia que podemos tener. Quizás podemos estar más cerquita, pero lejos de Dios. ¿Se dan cuenta por qué el Señor quiere podar? ¿Por qué quiere sacarnos el orgullo? Está impidiendo que yo, con orgullo, no puedo mostrar el carácter de Cristo. ¿El Cristo fue orgulloso? Dice que fue manso y humilde de corazón. ¿Puedo mostrar el carácter de Cristo siendo orgullosa? Quiere decir que no llevo fruto. Por eso necesito ser podada. Y el orgullo es algo que estorba. El orgullo protege lo que Dios quiere destruir. Fortalece lo que Dios quiere debilitar. Vivifica lo que Dios quiere hacer morir. Da fuerza para seguir pecando. Por eso Dios me advierte sobre este mal. Dios me advierte sobre este mal. Hay varios versículos que me hablan acerca de esto. Varios versículos que me hablan de eso. Proverbios 16:5 dice, fíjense cómo Dios ve el orgullo. Yo creo que una vez si hiciéramos realmente, nos hiciera carne estos versículos, diríamos, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Fíjense lo que dice. Proverbios 16:5 dice, abominaciones a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Otra versión dice, el Señor aborrece a los arrogantes. Una cosa es segura, no quedarán impunes. Y otra vez más, dice Proverbios 6:16, 7 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. ¿Cuál es la primera?
Los ojos altivos. Los ojos altivos. ¿Qué quiere decir ojo altivo? Orgulloso. Los que miran por encima a los demás. Orgullo. Los aborrece, no los puede soportar. Eso los aborrece. Salmo 38, 6. Fíjense que esto sí es tremendo. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, más al altivo mira de lejos. Una versión que consulté dice, aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. ¿Queremos estar lejos de Dios o queremos estar cerca? Si queremos estar cerca de Dios, eliminemos el orgullo. Primero, reconozcamos el pecado. Reconozcamos, el orgullo es un pecado. Reconozcamos que es un impedimento a que yo esté mostrando el carácter de Cristo. Ahora, ¿cuáles son las formas en que manifestamos el orgullo? ¿Cuáles son las formas en que manifestamos el orgullo? Hablar con menosprecio de personas que asisten a otra iglesia. ¿A qué iglesia vas esta? ¿A esa? Oh, no. Yo voy a una que tiene la sana doctrina. Gracias a Dios que estamos en una iglesia con sana doctrina. Pero mi pregunta, ¿practicamos la sana doctrina? ¿Ah? Porque a veces sabemos mucho, practicamos poco. Porque si no, sacaríamos el orgullo de lado. Hablar constantemente de los logros personales. Porque yo. ¿No vieron que algunas personas, tenemos una muy conocida ahí en la iglesia, que siempre ella tiene lo mejor, el mejor médico, el mejor esto, el mejor, todo lo mejor, mi hija, lo mejor. Siempre está hablando de ella y de todo lo mejor que tiene. La gente se aburre. Porque uno queda como una cucarachita al lado de ella, si tiene todo lo mejor. Y claro que la conocemos íntimamente, pues no es así, pero totalmente. Es hablar constantemente de logros personales, porque yo, la educación, la esto, la otra, ¿ok? Motivaciones, tener motivaciones incorrectas. ¿Cuáles son las motivaciones incorrectas cuando hablamos? Por ejemplo, hablar de los hijos. ¿A quién no le gusta hablar de los hijos? Bueno, perdón, yo ya estoy en el otro estado, el otro estatus. A mí me gusta hablar de los nietos. Ya los hijos pasaron a segundo plano. Ya hablé de ellos, ahora hablo de los nietos. Las abuelas me entienden, ¿verdad? Ok. Hablar de los hijos, ¿cómo qué? Como los más inteligentes, los más lindos. Mostramos las fotitos, ¿no? Los más lindos. Mi hijo estudiante del mes. Yo siempre pregunto, ¿de qué mes? Porque siempre es estudiante del mes. Ahora, ¿de cuál mes estudiante? Querer que los hijos sean perfectos. ¿Pero para qué? Para que no me hagan quedar mal y no para agradar a Dios, no para que sean, en vez de buscar que honren a Dios. ¿Qué van a decir este hijo que se porta mal? Es el hijo de Esther Pidal, fíjate vos. Esther Pidal soy yo. ¿Se imaginan? ¡Qué vergüenza! Entonces, ¿qué quiero yo? ¿Que condenar porque se portó mal y porque estuvo deshonrando a Dios? ¿O que no abren porque, mirá, ¿se dan cuenta que a veces es tan sutil la cosa, no? ¿Qué buscamos? Tenemos que doblar el corazón de nuestros hijos al Señor, no a mis gustos, ni a que me agraden a mí, que agraden al Señor. Estoy segurísima que si agradan al Señor me van a agradar a mí. Pero a veces los chicos no hacen cosas porque me tienen miedo a mí y no por respeto y honra al Señor. Busquemos primero honrar al Señor y todo lo demás va a venir. Entonces, hay cosas muy sutiles que nosotros hacemos. Cuidar nuestro hablar. A veces no siempre, estamos pecando por hablar, ¿no? Haciendo cosas distintas. El Señor dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, ¿qué está en mi corazón? ¿Qué estoy nutriéndolo? De eso va a hablar mi boca. De eso va a hablar mi boca. Si estoy todo el día mirando noticias de política, pues voy a hablar mal de los políticos, seguro, porque nunca me van a dar una noticia buena de los políticos. Ahora, ¿puedo mejorar eso? No. ¿Por qué no cambio y empiezo a mirar las noticias, las buenas nuevas del cielo? De cómo el Señor vino a salvar a los pecadores y cómo hoy puedo ser un instrumento para poder llevar buenas nuevas a otros. De la abundancia del corazón abro la boca. Si lleno mi corazón del Señor, pues no voy a tener otra cosa que hablar del Señor. ¿Cuál es el remedio entonces para este mal? ¿Cuál es el remedio para este mal? El remedio para este mal
Primera Pedro 5:5 dice, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Bueno, acá está. Dice revestido y es un mandato. No es bueno, si quieren, ahora, pónganse el vestido de humildad, ¿quieren? No. Revestido es un mandato. Y qué interesante, porque me puse a explicar en el original, como está escrito en la Biblia, y ese revestido quiere decir una ropa que se pone encima de otra para trabajar. Pero cuando vamos a la cocina, nos ponemos, no sé cómo lo llaman ustedes, ¿cómo le llaman? ¿Delantal? Gracias, en Argentina también. Porque en México es mandil, el otro ya no sé ni en qué idioma hablo, entonces no sé ni si puedo hablar mi idioma o no. En delantal. Nos ponemos el delantal. ¿Por qué? Porque vamos a cocinar. Entonces el que me ve con el delantal sabe que voy a cocinar. Ahora, es ponerse ¿qué quiere decir esto? Que cuando revestidos de humildad, me tengo que poner el traje de humildad. No como un vestido que después llego a mi casa, como el delantal, dejo de cocinar y lo saco. No, es porque voy a trabajar, voy a hacer algo, voy a tratar con gente, voy a hablar con gente, voy a hacer... Y tienen que verse en mí. Si entran en mi casa y me ven con el delantal, está cocinando. ¿Verdad? Entonces... Si yo lo que tengo que ponerme es el traje de humildad, no como un vestido que me pongo y me saco, sino voy a trabajar, voy a hacer cosas para mi Señor, pero no en mi propia fuerza. Voy a hacer cosas para mi Señor en humildad, dependiendo de Él. Eso es la humildad, dependencia. No voy a ir sola, voy dependiendo del Señor. Entonces, la palabra humildad habla de la actitud en la mente que debemos tener. Por eso Pablo sigue diciendo, revestidos, ¿no?, de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Fíjense, resiste, ¿qué quiere decir? Los quiere lejos. ¡Wow! Yo no quiero que el Señor me quiera lejos. Entonces, cada vez que tengo actitud orgullosa, el Señor me está resistiendo y me quiere lejos. No tolera que esté cerca. ¡Wow! No me gusta. Sin embargo, da gracia a los humildes. Entonces, versículo 6, fíjense cómo sigue el versículo 6. Por eso sigue. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte, para que fuera tiempo. Yo le llamo el camino a la inversa. ¿Por qué el camino a la inversa? Porque me humillo para ser exaltada. Humillarse para que Dios nos exalte. Cuando me exalto, Dios me humilla. Porque antes de las caídas viene la soberbia. Entonces, cuando me exalto, viene la soberbia. Pero cuando me humillo, Dios me exalta. Es el camino a la inversa de lo que nosotros creemos. Nosotros buscamos ser honrada, pero el Señor me dice, humíllate, yo te voy a poner en el lugar en que tienes que estar. Entonces, es el camino a la inversa. Fíjense, revestidos, y después me dice que tengo que humillarse. ¿Cómo? Primero ante Dios. Si yo me humillo, entiendo que no puedo, la dependencia con Dios es el primer paso. Después el Señor me va a dar la actitud para tratar con humildad a los demás. Recuerden, mirar la cruz, diga la cruz. Porque dice Lucas 14:11, porque cualquiera que Dios nos está limpiando porque su meta es que seamos como Cristo. Que seamos como Cristo. Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El Señor es eso, manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, algo que tengo que aprender. Yo siempre pienso, cuando me vi este texto, el orgulloso no tiene descanso en su alma. ¿Por qué? Porque no tiene paz con Dios. Dios lo está resistiendo. Tendrá paz en su alma. ¿Cuándo? Cuando sea como Cristo, manso y humilde de corazón. El alma del orgulloso no tiene paz con Dios. Entonces, ¿cómo empezar a sacarnos el orgullo? Y ya está el último punto. ¿Cómo sacarnos el orgullo? Una vez leí algo que me hizo sonreír, pero creo que es verdad. Dice, el orgullo es como la ropa interior. Es lo primero que nos ponemos y lo último que nos sacamos. Me hizo reír, pero ¿saben qué? Yo creo que es verdad. Es lo más difícil de sacarse. Es lo más difícil de sacarse. Pero fíjense que Romanos 12:3 empieza diciendo, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener,
sino que piense de sí con cordura. Comienza entonces en la mente. ¿Qué pienso yo de mí? ¿Qué pienso yo de mi hermana? ¿Qué pienso yo de mi esposo? Es que yo sé más de la Biblia, es que yo sé más, es que yo gano más, es que yo. ¿Qué pienso? Primero recuerda el pensamiento, baja el sentimiento y después voy a actuar. Entonces, es importante, todo comienza en la mente. Perdón, me fui para atrás. ¿Sigo? Por eso debemos, como dice Romanos 12, 1 y 2, presentar nuestro cuerpo. Dice, así que hermanos, ruego por la misericordia de Dios, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nos dice que debo presentar mi cuerpo como sacrificio vivo. Primero me dice, no tomar la forma del mundo, no copiar el mundo. ¿Qué me dice el mundo? No seas tonta, no te sometas. ¿Qué sos? ¿Una sirvienta? ¿Qué sos? ¿Qué valores diferentes que tiene a los de Dios? ¿Cómo está el mundo? ¿Está mejor que antes? ¿Con tanta liberación que tenemos? ¿Está mejor? ¿Son mejores los chicos? ¿Son más pacíficos? ¿Son más buenos? ¿Hemos ganado? Sinceramente, ¿hemos ganado? No es que esté a favor del machismo, ¿eh? Son los dos extremos, ninguno de los dos fue creado por Dios. Machismo y feminismo no es creado por Dios. Pero querida, nos fuimos para el otro extremo. Y en vez de buscar y ocupar el lugar que Dios me dio, me hizo, porque ese sí tiene honra, estoy buscando mis propios parecer, porque me estoy copiando al mundo, estoy tomando la forma del mundo. Recuerden, somos ciudadanas del cielo, no pertenezco al mundo, pertenezco a otro reino, pertenezco a otras leyes y tengo que honrar a mi Señor. Entonces, no copiar su estilo, no copiar lo que el mundo me quiere imponer. Entonces, si la meta es ser como Cristo, debo ser como mi Señor. Filipenses 2, 5 al 8. Nada haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Sí? Y estando en la condición de hombre, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a la muerte y muerte de cruz. Ojalá que podamos imitar las actitudes del corazón de nuestro Señor, que era manso y humilde de corazón, y lo demostró. ¿Queremos imitar a nuestro Señor? Empecemos a trabajar en las actitudes de nuestro corazón.